Elaboración de un estudio de mercado técnico y económico de la factibilidad de un negocio de impermeabilización en la zona del Tigre, estado Anzoátegui. A continuación, le vengo a presentar a nuestro grupo que está conformado por Omar Aguilar, Luis Veracieta, Jordi Benavide, Wilmer Hernández y mi persona, que es Luis Astudillo. Presentación del proyecto, planteamiento del problema. En el ámbito de emprendimiento, de una de las metas más importantes de la búsqueda de ideas innovadoras para nuevos negocios, por lo tanto, es crucial disponer de una práctica que ayude a determinar el momento y la forma a realizar inversiones, así como identificar los recursos necesarios y los costos que ellos conllevan. En este contexto, se necesita un instrumento de control que facilite la aplicación, una metodología adecuada para planificar el negocio. Esto implica pensar en una estrategia, definir acciones y específicas, hacer proyecciones sobre el futuro de manera fundamental. De acuerdo con lo expuesto, el emprendimiento han emergido como una alternativa significativa en Venezuela para abordar necesidades asociadas que el Estado no ha logrado satisfacer. Estamos siendo testigos de una transformación progresiva que promueve la inclusión y el apoyo de emprendedores motivados por la necesidad, así como aquellos innovadores que aprovechan la oportunidad del mercado. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, persisten numerosas restricciones y obstáculos que los emprendedores deben superar. Tal caso del municipio Simón Rodríguez, en el cual enfrenta el desafío significativo relacionado con la infiltración de agua e infraestructuras públicas y privadas, debido a los periodos lluviosos, lo que ha generado problemas de deterioro en edificaciones, afectando por lo tanto a la calidad de vida de sus habitantes, como funcionalidad de los espacios. La falta de un servicio adecuado y la impermeabilización ha llevado a un incremento en los costos de mantenimiento y reparación, así como a una disminución del valor a las propiedades afectadas. A pesar de que existen empresas que ofrecen soluciones en este ámbito, la demanda supera ampliamente la oferta disponible, lo que resulta en un limitado de servicios de impermeabilización eficaces y de calidad. Además, muchos residentes carecen del conocimiento sobre las técnicas adecuadas. Prevención de un proyecto. Se propone establecer un servicio integral de impermeabilización que no solo atiende a la demanda existente. Continuando con la exposición y la exposición de nuestro proyecto, de nuestro emprendimiento, realizamos varios objetivos. Entre ellos tenemos objetivos generales y un objetivo específico, donde el objetivo general es elaborar un estudio de mercado técnico y económico de la factibilidad de un negocio de impermeabilización en la zona del Tigre, estado Anzoátegui, donde vamos a tener tres objetivos específicos, las cuales el primero es evaluar mediante un estudio de mercado que muestre la aceptación del servicio, realizar un estudio técnico de los aspectos necesarios para su implementación, determinar un estudio económico y financiero para evaluar la viabilidad y sostenibilidad del negocio. Bueno, hicimos un estudio de mercado de una entrevista no estructurada, donde tuvimos unos resultados de unos análisis de la oferta del producto, la demanda y el mercado potencial. De allí tuvimos unos resultados y posteriormente nos vamos a el estudio técnico, que es la evaluación de todo lo que vamos a necesitar en el proyecto, tanto de materiales, mano de obra y personal calificado. Jordi Benavide por acá. Para continuar con la exposición del proyecto, entramos en la parte del estudio económico financiero. Este es el último estudio que realizamos en el proyecto para de esta manera evaluar si nuestra idea, la cual fue tomada para el estudio del mercado y desarrollo de nuestros equipos y materiales que necesitamos, que fue evaluada en el estudio técnico, ahora en este estudio económico financiero vamos a determinar si esa idea resulta factible realizarse en el proyecto. Para este estudio económico vamos a ir determinando ciertas variables en las cuales nos van a dar a nosotros unos números cuantitativos para
poder determinar cómo va nuestro proyecto y si el proyecto va en pérdida o en ganancia. Primeramente vamos a determinar la estructura de costo. Para que determinar la estructura de costo, fue realizada en el estudio técnico un compendio de información donde lo mostraron los materiales, herramientas y consumibles, los equipos, establecimos la mano de obra determinada, la estructura e infraestructura del servicio, de efluencia y pérdidas de procesos. ¿Qué quiero decir con estos puntos? Que el estudio, parte de la estructura que voy a determinar en esta etapa de estudio económico financiero, fue determinado y realizado en el estudio técnico. Para realizar el estudio de la estructura de costo determinados, quieren que los costos directos, quienes fueron nuestros costos indirectos, los impuestos, determinamos la utilidad, ganancia que presentamos, querer ganar en nuestro servicio, y por último fuimos encontrando nuestro precio unitario, el cual fue de 11,96, como se puede apreciar en la lámina. Esta estructura de costo fue hecha para poder determinar mi punto de equilibrio. Este punto de equilibrio nos ayudó a informar en qué punto o en qué momento del proyecto estoy en ganancia o estoy en pérdida, siendo mi punto de equilibrio un punto neutro, donde no percibo ganancia, pero tampoco pérdida. Determinar este punto de equilibrio es muy importante porque me da el proyecto una visión donde yo puedo determinar qué cantidad de servicios tengo que realizar para poder entonces yo tener una ganancia o no, cuántos servicios tengo que tener realizados para yo entrar en una pérdida. Entonces tengo una información determinada por el punto de equilibrio que me va a brindar a mí la información de saber en qué momento estoy yo en mi proyecto, si estoy en una zona de pérdida o estoy en una zona de ganancia. Luego de haber entendido cuál es la finalidad de establecer este punto de equilibrio, ahora desarrollamos la fórmula de punto de equilibrio y encontramos un resultado. Para determinar un punto de equilibrio utilizamos la siguiente fórmula, que no es más que el punto de equilibrio es igual al costo, a los costos fijos entre el precio unitario menos el costo variable unitario. El costo fijo, mediante esta fórmula pudimos determinar las unidades que tengo en este caso, el servicio que tengo que realizar mensualmente para poder tener un punto cero y poder reflejar cuál va a ser a futuro mis ganancias, como lo dije anteriormente. Al determinar mi punto de equilibrio voy a determinar a partir de cuándo o de cuántos servicios en caso voy a tener yo ganancias netas, o voy a librar los costos que voy a tener y a partir de aquí voy a tener ganancias netas. Presentando un flujo de caja determinado en un periodo de 1 a 12 meses, como se muestra acá en la lámina, donde la unidad de venta de costos va al costo fijo y el costo total. Esta información nos ayudó a tomar los datos para poder involucrar en la fórmula del punto de equilibrio y así puedo determinar el punto de equilibrio. Está representado con la letra QE. Esa variable representa lo que es el punto de equilibrio. Ya tenemos la teoría, ya tenemos la idea de cuál fue la fórmula aplicada para realizar el punto de equilibrio y cuál fue el resultado. ¿Qué hago yo con este resultado? Sabemos que el resultado brinda el número de servicios que tengo que realizar para entrar en un periodo de ganancia. Por eso es muy importante determinar este punto. Bueno, continuando con lo que es el flujo de caja, entonces se determinó por saber y tener conocimiento de nuestro proyecto, pues, en base a 12 meses, establecido un año por meses. Pues. Los ingresos que nosotros obtuvimos en este caso son servicios prestados. Pues. Los egresos que fueron divididos en costos directos y costos indirectos fueron determinados por la utilidad. Antes del impuesto, luego del impuesto sobre la renta, después sacamos que la utilidad y el impuesto a la renta, que no es más que la utilidad impuesto menos impuesto a la renta. La depreciación que fue determinada anteriormente, pero los equipos que están presentes en nuestro proyecto,
ese valor nosotros lo sacamos de la depreciación, es lineal como tal, pues. Para todos los años va a tener el mismo valor, pues. Bueno, por último, nosotros sacamos el flujo de caja operativo. ¿Qué quiere decir con esto? Que fue más que la utilidad del impuesto, la renta más depreciación como tal, pues. Ya allí en su operativo se puede visualizar cada mes en ese periodo de 12 meses, pues. Vamos a suponer un periodo de 12 meses como fue en el comportamiento de nosotros en nuestro negocio, a cómo va a ser el comportamiento de los otros en el negocio, y se puede observar que fue positivo, pues. Esto quiere decir que el negocio es viable. ¿Qué queremos decir con esto? Entonces tenemos ganancias en todos los meses y no tenemos saldos negativos, lo cual nos arroja pérdida en el mes cero. Van a haber unos valores que se llaman inversión inicial y capital de trabajo. Ellos van en ese mes. ¿Por qué? ¿Por qué van en ese mes? Porque en el año se comienza con cero. Es que este caso es el mes cero donde se realizan las compras para iniciar el proyecto. ¿Qué quiere decir? Esa inversión inicial de nuestro proyecto inicia en el mes 1. Quiere decir que si yo hago o nosotros hacemos la inversión inicial antes de empezar a hacer nuestro proyecto, siempre las inversiones iniciales van a ocurrir en un periodo cero, antes de realizar cualquier proyecto, o en este caso, bueno, nuestro proyecto de impermeabilización. Se refleja un capital de trabajo de $300 y se dan cuenta, está negativo, porque es una salida por dinero. Entonces se representa negativo porque es una salida de dinero. Ese es el flujo de caja para el año cero. Fue una pérdida de $1.340 como tal. Claro, se tuvo que realizar porque hay que tener materiales, insumos para poder comenzar el proyecto normal y luego. Después de los resultados obtenidos del flujo de caja, presentamos la primera herramienta para evaluar el proyecto. ¿Cuál es la primera herramienta para evaluar el proyecto? Bueno, tenemos el valor presente neto, mejor conocido como BPN. Esta herramienta es fundamental para nosotros para ejecutar mediante una fórmula en Excel o simplemente una calculadora administrativa. El cálculo del flujo de caja anteriormente ya realizado, pudimos determinar nuestro valor presente neto, el cual nos da mayor que 1 positivo, y eso nos dice que nuestro proyecto es rentable. Obviamente le dije que era viable. En este sentido, la fórmula que utilizamos es la siguiente: menos 10, la sumatoria del flujo en efectivo entre 1 más la tasa de descuento. Continuamos con nuestro proyecto de impermeabilización. Mi nombre es Wilmer Hernández y vengo a hablar de la tasa interna de retorno. Esta tasa se utiliza para evaluar la rentabilidad, ya que ella indica una tasa de crecimiento, el porcentaje de rendimiento que va a tener nuestro proyecto. Entonces, está formulada, o la tasa es una interna, se calcula también una fórmula, fue elaborada mediante una fórmula de Excel. Cuando yo digo una fórmula es porque el mismo Excel en su fórmula te brinda una herramienta que allí vas a conseguir un valor actual neto. ¿Qué es el valor actual neto? Es lo mismo. No, córtame. Vas a conseguir también la TIR, ahí mismo en Excel. Y solamente le tienes que dar los datos cuáles son todos aquellos que los flujos operativos que conseguimos en el flujo de caja, ya que realizamos, por eso se le hace el flujo de caja anticipadamente, porque de allí vamos nosotros a tomar la información para determinar nuestro valor presente neto. En esto ir determinado,
tu información para ir determinando nuestro valor presente neto. Tu TIR de retorno, entonces podemos ver que la tasa interna de retorno fue mayor que 1, de los cuales es aceptable y nos dice que nuestro proyecto también de una manera es factible. Luego sacamos el valor presente neto de ingresos también de la misma flujo de caja operativo, seguidamente del valor presente de egresos sacamos el costo menos la inversión, y mediante estos cálculos que fuimos sacados anticipadamente pudimos determinar el beneficio de costo. Este beneficio de costo fue determinado mediante estos valores. Anticipadamente, el cual es una fórmula que luego nos brinda los resultados positivos, que nos dice el trabajo positivo que es beneficio-costo. Es mayor que 1 y nuestro proyecto significa que es rentable. Entonces ya tenemos 3 variables de herramientas de evaluación del proyecto que han definido nuestro proyecto rentable por ser positivo mayor que 1. Vamos a calcular el análisis de sensibilidad. La sensibilidad es una herramienta también de evaluación de proyectos que se utiliza a ser sensible en nuestro proyecto. ¿Qué es sensible? Bueno, es ver diferentes escenarios, cómo él se comporta. Entonces, para este cálculo fue reflejado mediante la inflación. Entonces, ¿qué hicimos a ciencia sensible? Otro proyecto aumentando un 15% de inflación en nuestro proyecto fue evaluado en un periodo de 12 meses, y se puede determinar que nuestro proyecto, siendo sensible con la inflación de un 15%, es factible. Todavía nuestro valor presente neto fue determinado por 18.132,84 céntimos. ¿Qué quiere decir? Que nuestros valores y nuestras variables determinadas en cada uno fueron arrojados números positivos. Estos valores que fueron determinados también fueron determinados mediante una fórmula de Excel. Solo se hizo un escenario sensible, ahora con una inflación de un 15% sobre los números o sobre los datos que ya habían determinado el flujo anterior. Ahora en la sensibilidad tomamos el 15% de inflación y vemos reflejado cómo se comporta el proyecto con un 15% de inflación, los cuales arrojan datos positivos que fueron arrojados mediante la fórmula de Excel de cálculo de valor presente neto, de la tasa de retorno y el beneficio-costo, que nos indica que nuestro proyecto es factible, así tenga un 15% de inflación afectándonos. Bueno, dando la conclusión, los proyectos de inversión son fundamentales para la creación y desarrollo de nuevas iniciativas empresariales. Como es el caso del servicio de impermeabilización, para asegurar la consistencia técnica del proyecto, es indispensable realizar diversos estudios que permitan analizar y seleccionar las mejores oportunidades de inversión disponibles. En este contexto se llevó a cabo el estudio de mercado correspondiente. De acuerdo a lo que usted requiera por el Classroom, le vamos a enviar el detalle de todos los procedimientos, todos los datos obtenidos que mediante Excel obtuvimos para reflejar todo y cada uno de los resultados de nuestro proyecto. De igual manera, ahí tuvimos el estudio de mercado, estudio técnico, y finalmente lo que presentamos acá, que es el estudio económico financiero, donde trabajando en Excel nos dieron unos resultados donde se hicieron evaluación en 3 puntos, y trabajamos sobre una inflación del 15%. Entonces, todo y cada uno de estos puntos vamos a enviárselo a usted para que usted lo evalúe y observe lo que hicimos en Excel. Ante todo, muchas gracias y espero que tenga un feliz día.